hoy me complazco en presentar a un amigo y también predicador, hermano, que lo conozco por mucho tiempo ya. Es nuestro hermano Antonio Herrera. Yo voy a dejar el lugar a él y que Dios lo use en la palabra de Dios como Dios lo tenga que usar. Prepare su corazón, hermano. Gracias, pastor. Es un placer estar acá, hermanos. Gracias a ustedes porque están acá. Como dijo el hermano acá, el pastor dijo que la misericordia del Señor son nuevas cada mañana. Y eso es justamente lo que estaba pensando, que estamos alegres, estamos contentos, que estamos acá. Saben que hay muchos allá afuera ahorita en un hospital luchando contra su vida. Está entre la vida y la muerte, no hay esperanza. Quizás hay muchos allá diciendo dónde está Dios en este momento. Pero aún ahí en medio de ese lugar Dios está allí. Así que nos alegramos. Gracias, hermana. Así que nos alegramos que ustedes están acá. Es un placer estar acá con ustedes. Gracias, Señor, también porque ha puesto el corazón de nuestro hermano pastor que nos da la oportunidad de estar acá. Así que nos alegramos. Así como están en pie, los invito a abrir su Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia. Casi, bueno, el pastor casi me predicó toda la prédica, ¿verdad? Amén. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Timoteo 4:12. Esta palabra Dios puso en mi corazón mientras oraba al Señor qué palabra traer acá. Amén. Cuando lo tengan me dicen con un amén. Amén. Vamos a esperar porque escuchamos Biblia por allá. Amén. Primera de Timoteo 5. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12, hermanos. Amén. Si lo tienen, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice en esta manera: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Ahí lo dejamos, hermano. Oramos al Señor que bendiga su palabra. Señor Jesús, gracias te damos, Padre. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra. En esta mañana te pido que seas tú hablando a tu pueblo, hablando al corazón de cada ser oyente que está en este lugar, de cada hijo tuyo, Señor. Ya tu palabra tú lo has bendecido. Te pedimos que ya no vire atrás vacía, sino que haga conforme lo que ha sido enviado, Señor. Bendice a cada uno, abra nuestros corazones, quita toda mente, Señor, contraria a tu palabra, y seas tú manifestando tu poder, tu gloria en este lugar. Bendecimos tu palabra, Señor, y me aparto yo y seas tú hablando en esta mañana. Gracias, Cristo Jesús, recibe la gloria y honra. Amén, Señor, y amén. Solo leemos este versículo, hermano. Bueno, pueden tomar asiento, siéntense. Dice la palabra del Señor que ninguno tenga en poco tu juventud. Sabe que reflexionaba esta palabra y dice que ninguno, esta palabra, obviamente lo que conocemos, pues esta palabra fue enviado a un joven, al joven Timoteo, de cual este joven se dice que su edad tenía aproximadamente como 30 años, 32 años más o menos, cuando Pablo le da esta carta a él. Le dice joven, o Timoteo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, dice, sé ejemplo a los demás creyentes. Dice, sé ejemplo en tu palabra, en tu conducta, en amor, en espíritu y en pureza. Meditaba en esta palabra, hermano, y a veces hoy en día Dios ponía en mi corazón que a veces hoy en día es difícil de creer a alguien por ver que es un muchacho que va predicando la palabra del Señor. A veces tú dices, este no tiene conocimiento de la palabra de Dios, no conoce. Hoy en día es quizás a veces muchos de los pastores, si no tienen cana, o un pastor joven no puede levantarse, no puede predicar la palabra del Señor. Y todo lo contrario, hermano, porque acá vemos que exhorta a Pablo a Timoteo, le dice que nadie tome en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los demás. Cuán importancia es que con nosotros seamos ejemplo a todos los demás. Y lo puse como tema que traigo ahora, hermano. Dice que es una iglesia diferente. Dios ponía esta palabra en mi corazón, meditaba, estudiaba la palabra del Señor y ponía esto. Le dice a Timoteo que nadie te desprecie, Timoteo. De igual manera nos dice a la iglesia, a los miembros de la iglesia, y obviamente la iglesia se compone con nosotros, somos el cuerpo de Cristo. La palabra del Señor dice que somos morada y cuerpo del Espíritu Santo. Él está, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y dice que nadie te desprecie, nadie hable mal de ti,
Nadie hable mal de ti cuando tú eres una persona radical, cuando tú estás haciendo la voluntad del Señor. Al contrario, las personas, aún el incrédulo va a hablar de ti. Mira lo que está haciendo aquel, mira cómo está avanzando, él tiene 12 años, 13 años, está predicando la palabra del Señor. Ahora mismo, como vemos los niños que pasaron por acá, hermanos, un niño sabiendo un versículo bíblico, y a veces nosotros no sabemos ninguno. Como decía la hermana, si pase mucho, dice, muchos dirán, pero a veces sucede lo contrario. Entonces, cuán importancia es, hermano, que nosotros seamos diferentes. Y he tomado este pasaje como 5 puntos, hermano, y vamos a hablar de la palabra del Señor. Una iglesia diferente en nuestro tema. Y nuestro primer punto es una iglesia diferente en la palabra. ¿Por qué lo puse así, una iglesia diferente en la palabra? Porque sabe que hoy en día ya no se está predicando la palabra del Señor. La palabra del Señor hoy en día es más fácil de decir, ¿sabe qué? Trae dinero. Creo que sabemos mucho de la prosperidad que anda allá afuera. Un evangelio diferente habla Pablo, un ejemplo, no es que haya otro, sino que es un ejemplo, un evangelio diferente, que tal de manera que hablan comezón, dice que hablan palabras que no están conformes a la palabra del Señor. Entonces por eso nosotros debemos hacer diferente a los demás, de acuerdo a imitar, dice, el modelo de Cristo. Una iglesia que camine conforme a la voluntad del Señor. Una iglesia que camines, hermano, que conforme a la voluntad del Señor. Si la iglesia está caminando conforme del Señor, Dios traerá su crecimiento, Dios suplirá lo que haga falta en casa, Dios va a dar todo, hermano, cuando nosotros caminemos conforme a la voluntad del Señor. Y acá dice, hermano, que Jesús en aquel tiempo era Él. Debemos imitar el carácter del Señor. Imitar ese carácter de Jesús es adaptar su carácter, adaptar a Jesús en nuestra vida, es ser también celoso como Él anduvo, ser celoso con su obra, ser celoso, hermanos, cuando nosotros vemos que están entrando cosas raras aún en esta iglesia, vamos a decir, hermano, esto no está conforme a la palabra del Señor. Entonces debemos ser celosos, hermano, y creo que hoy vamos a estar hojeando mucho la Biblia. Vamos a abrir Mateo, porque a veces solo traemos el domingo, hermano. Entonces es importante estudiar la palabra del Señor. Amén. Amén. Vamos a abrir Mateo 21:12. Mateo 1:12. Dice que nuestro Señor era fuerte en carácter y también es celoso por su casa. Amén. Dice de esta manera, Mateo 12:21, dice de esta manera, Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Mire lo que dicen acá. El versículo 13 es impactante, dice, hermano, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando vemos acá el carácter de nuestro Señor Jesús, celoso por su casa, celoso nuestro Señor Jesús por su casa. Y así debemos hacer nosotros, debemos ser celosos con la obra del Señor. Debemos hacer también, no solo celosos, sino fieles también a la palabra del Señor, fiel a su casa, fiel a Él. Debemos buscar su rostro en todo momento, en todo tiempo. De esta forma, hermanos, debemos adoptar el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Y también el propósito de la iglesia, cuando digo debe ser diferente palabra, hermanos, es debemos hacer lo que Jesús hizo. En Mateo 4:17 dice de esta manera, entonces Jesús dice, comenzó a Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Esta es la iglesia de que estableció nuestro Señor Jesucristo desde el principio. No vemos al Señor Jesucristo haciendo cosas raras por allá. Después, esta palabra Él empieza su ministerio cuando Él regresa de sus 41 días de ayuno, 40 días de ayuno que Él estuvo nuestro Señor. Él no vemos con cosas raras allá afuera, sino que Él vino nuestro Señor y dice, desde entonces comenzó Jesús a decir, a predicar el reino de los cielos y a predicar arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Quizás acá, hermanos, estamos bien, quizás algunos quizás son nuevos, quizás no entienden bien la palabra del Señor, pero este es un buen comienzo que tú estás acá en este lugar, porque el Señor te va a nutrir, te va a enseñar de la palabra, y obviamente, hermanos, tenemos que invertir tiempo en ellos. Tenemos que invertir tiempo en la palabra del Señor, tenemos que
estudiarla cada día y aplicarla también a nuestra vida, de tal manera que podamos hacer esa iglesia que anhela y que desea nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue, hermano, como le digo, esto fue el llamado, a esto fue llamado la iglesia, que nosotros predicáramos de salvación, que habláramos, aun si aquel tuviera necesidad, supliéramos. Cuando la iglesia está en las manos, Él puede hacer, la iglesia puede bendecir a un hermano. A esto fue el propósito de nuestro Cristo, que Él vino a esta tierra y a esta fue llamada la iglesia. Saben que al meditar esta palabra me doy cuenta que a veces hoy en día hay muchas iglesias que ya no están haciendo, ya no están viviendo en su primer amor. Y meditaba en esta palabra y me llevaba a las 7 cartas que fue enviada a Apocalipsis, a las iglesias de Apocalipsis, donde habla, dice que cada uno de ellos fue enviada una carta. Y obviamente el ángel de la iglesia, cuando habla el libro de Apocalipsis, está hablando, se está refiriendo al pastor de la casa de la iglesia donde él pertenece. Entonces hoy en día a veces muchas iglesias ya perdieron su primer amor. Nosotros debemos permanecer, hermanos, en ese amor que Cristo nos dio. Permanecer en Él quizás es difícil, quizás no es nada fácil, pero debemos permanecer en Él. Por tanto, uno de las cartas le dice a la iglesia, dice, por tanto acuérdate dónde has caído y vuelve a tu primer amor. Y ese primer amor, hermano, es como andar de pareja, andar de novio por ahí, que solo quieres estar ahí con la muchacha, el muchacho, solo quieres estar ahí deseando verlo, que llegue esa hora. Y estar en amor es así. Estar en amor con nuestro Padre es desear, anhelar que hoy es miércoles, tengo que ir a la casa del Señor, que hoy es domingo, tengo que ir allá a bendecir el nombre del Señor. Así debe ese amor genuino en nuestra vida. Debemos permanecer, hermano, en armonía con el Señor, buscar su rostro. Su palabra dice que buscad mientras pueda ser hallado, llamadle mientras que Él está cercano. Todavía es el tiempo. Este tiempo está abierto todavía, que nosotros creamos en el Señor y le buscamos su rostro. Y una iglesia, hermano, que esté llena de la palabra del Señor. Vamos a abrir Hebreos 12, 4:12. Hebreos 4:12, creo que todo lo conoce. Este pasaje es muy conocido, hermano. Pero una iglesia que está llena de la palabra del Señor dice de esta manera, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando hay una iglesia está llena del conocimiento del Señor, mira, hermano, va a exhortar a alguien, va a enseñar a alguien, pero a través de la palabra del Señor, porque dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando nosotros enseñamos a alguien, o cuando Dios pone a una persona que le hablamos, Dios te va a dar una palabra. De repente, quizás ha pasado muchas veces, de repente algún hermano se ha acercado a nosotros, nos dice, oye, ¿sabes qué? Dios tiene cuidado de ti, Dios tiene cuidado de ti. Dios me dice que no temas, que no desmayes. Pero este hermano no tiene así nada más, no vino esa palabra, sino que ha invertido tiempo, ha vivido en consagración al Señor, ha vivido dando su vida para que Dios también lo use en esa manera. Así que, hermano, quizás es difícil de meter tiempo, de escudriñar las escrituras, de vivir en ellos. Quizás al principio va a ser, quizás, hermano, unos 5 minutos que podamos de darle la palabra del Señor, quizás va a ser difícil. Pero a menudo que nosotros nos metemos en la palabra del Señor, tendremos más conocimientos. El Señor nos va a usar más cada día. No solo a los que estamos acá, sino que también a aquellos que vienen de afuera, nos va a usar el Señor, porque recuerde que esta iglesia fue llamado para eso, de predicar el reino del Señor. Recuerde que la iglesia debe mantenerse en eso, y la iglesia debe estar llena de la palabra del Señor. Los líderes, aquellos que predicamos, debemos estar llenos y bien nutridos de la palabra del Señor. Dice Colosenses 3:16, dice de esta manera: la palabra de Cristo, dice, mora en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría. Mire, hermano, cuando la palabra del Señor, así sea fuerte cuando venga, pero si viene del Señor, recibámoslo. Si hay una persona o un pastor que venga y me corrige, ¿sabes qué, hermano Antonio? Esto que estás haciendo, yo lo recibo, porque eso viene del Señor.
Así es la palabra del Señor, dice que debe haber abundancia en nosotros. La palabra del Señor debe abundar en nosotros, y no solo que debe abundar, dice que también ahí dice el pasaje ahí, hermano, que debemos cantar con salmos, himnos, cánticos espirituales. Dice que debemos andar así. Así en nuestra vida debemos andar caminando con el Señor. Amén. Es importante, hermano, de estar lleno de la palabra del Señor. Debemos estar bien nutridos, llenos del conocimiento de Cristo. Porque es necesario, porque sabemos que hay muchas religiones allá afuera también. Muchas religiones, hermanos, que quizás tratan también de confundirnos. O quizás no conocemos, quizás algunos de los que vayan comenzando no saben a quién escuchar. Porque bueno, dice, todos son un camino a la verdad, a la vida. Pero solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Aquel persona que está viviendo y lo que está haciendo, lo que dice la palabra del Señor, es un hijo de Dios. De esta manera, hermano, fue llamada la iglesia. Una iglesia que debe ser lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Y estar preparado también, hermanos, porque la palabra del Señor, bueno, las personas del Señor traerá muchas personas acá que no conocen el Señor. Y entonces es importante de estar lleno y bien nutrido de la palabra de Cristo. Dice acá en Jeremías, hermanos, 23, 29. Escucha esta palabra. No es mi palabra, dice, como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Así es la palabra del Señor. Cuando nosotros, hermanos, estamos llenos del conocimiento, Dios nos va a dar sabiduría para manejar cualquier situación, cualquier problema que tengan los hermanos. Porque dice, no es mi palabra como fuego. Como es un fuego, hermano, consume todo. El fuego, todo tú le metas que sea, el fuego lo consume. De igual manera, nosotros cuando nos metemos en el fuego, Dios va a consumir lo que no le agrada a Él. Lo que no le agrada, lo que haya en la iglesia o las personas que venimos en la iglesia, lo que no le agrada a Cristo, cuando nosotros lo metemos a prueba, lo metemos en el fuego, dice que Dios lo va a quemar. Va a quemar toda obra que el Dios no le agrada. Y dice también que su palabra es que como martillo que quebranta. Vemos un martillo, hermano, como quebranta una piedra. Como quebranta la piedra, y de tal manera como ese martillo Dios nos dice que así es mi palabra, como martillo que pueda quebrantar y puede cambiar también el ser humano. Puede cambiar nuestra vida Cristo si nosotros le damos. Nuestro primer punto fue una iglesia llena de palabra. Ahora entramos en el segundo punto, hermano. Dice una iglesia diferente en su conducta. Ahora, hermano, la conducta creo que es muy importante. Cómo nos comportamos nosotros. Recuerde que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Lo puse como tema, una iglesia diferente, pero la iglesia lo formamos nosotros. Somos el cuerpo de Cristo y yo soy el templo del Espíritu Santo. Él dice que hace morada, viene con el Padre y hace morada en la vida de cada ser humano. Entonces debemos ser diferentes en nuestra conducta. Una iglesia verdadera, dice, que no vive en hipocresía. Una iglesia que sea una iglesia santa dentro y fuera de la iglesia. Cuando nosotros empezamos a caminar en esta manera, hermanos, caminamos en santidad, caminamos conforme al deseo del corazón de Dios, nuestras vidas serán bendecidas. Nuestras vidas serán llenas de la gloria del Señor, nuestras vidas serán llenas de su gracia. Dice Efesios acá, hermano, porque en otro tiempo, Efesios 5:8 dice, para los que quieran buscar, dice de esta manera, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Saben que cuando dice acá, dice que porque en otro tiempo erais tiniebla. Cuando éramos tiniebla, hermano, hablábamos barbaridades. Hablábamos, hacíamos, quizás andábamos en la droga, borracherías, cuántas cosas hacíamos. Pero dice el Señor en su palabra, eso eran en tiempos pasados. Ahora dice, ya son luz. Y el Señor nos exhorta, anden como hijos de luz. Anden allá afuera, andan como luz. Andad como hijos de luz, dice el Señor, que así quiere Él que andemos. ¿Y cómo se identifica, hermano, un verdadero cristiano? ¿O cómo se identifica aquel que dice ser hijo de Dios? O aquel que dice, asisto a una iglesia, pero no está haciendo lo que dice la palabra del Señor.
dice en Proverbio de esta manera, Proverbios 23:7, porque cuál es Él en su pensamiento, en su corazón, tal es Él. Entonces de esta manera, cuando tú dices, de repente viene alguien y te dice, yo soy esto, yo soy aquello, yo hago aquello, pero cuando ves sus obras es diferente. Entonces de esa manera identificamos la persona, si esa persona en realidad es una persona que está viviendo, haciendo la voluntad del Señor. Por eso es importante, hermanos, de cómo andemos nuestra conducta, cómo nos comportemos. Y tengamos cuidado, hermano, porque allá afuera también están las personas que nada más están señalando. Cualquier cosa, hermano, creo que todo lo hemos visto. Cualquier cosa que tú hagas, oye, y ese es cristiano. Oye, y ese es cristiano, está haciendo esto. Y también tengamos cuidado de ser sabio, porque la palabra del Señor dice en esta manera, dice que debemos ser prudentes como una paloma. Pero también dice la palabra del Señor, pero también debes hacer un astuto como la serpiente. Cuando tú tengas una palabra, cuando tú sueltes algo a una persona, dalo conforme a la palabra del Señor, para que esa persona también no acuse. Amén. En Lucas 6:45 dice de esta manera, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo malo, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es muy conocido, dice que la abundancia del corazón habla la boca. Todo dependerá, hermano, cuando tú ves una persona está hablando de la palabra del Señor, está hablando, oye, arrímate a esa persona, porque esa persona te va a nutrir, te va a llenar. Dice un dicho que al buen árbol se acobija que en una sombra, algo así. ¿Alguien me puede ayudar con ese dicho? Al que buen árbol se asoma, algo así. Hablando de la sombra, de la sombra, dice que lo cubre. Así, hermano, dice que cuando encontramos nosotros personas de esta manera, gentes llenas de la palabra del Señor, acerquémonos a ellos, porque esa persona lo que tiene va a transmitir a nosotros, y nosotros también podremos transmitir a alguien más. Amén. Así que, hermano, dice acá, lo que hay dentro del corazón del ser humano, dice que se reflejará en su estilo de vida. Entonces, ¿cómo nos conducimos allá afuera? ¿Cómo nos conducimos? Porque a veces es fácil de venir acá en la iglesia, hermanos, de traer un saco, venir, nos vestimos como cristianos, pero ¿cómo es nuestro comportamiento allá afuera durante los días que no venimos a la iglesia? A veces pasa muchas veces, a veces ni nos acordamos del Señor. Entonces así sucede y decimos somos cristianos. Creo que así no le agrada al Señor. Por eso debemos tener cuidado, hermano, como hablemos con aquellos, aún con aquellos que no conocen al Señor. Pero si nosotros, hermanos, estamos llenos del Espíritu Santo, se reflejará nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Nuestra conducta, hermano, a veces ¿cómo se refleja? A veces tú ves una persona allí, una ancianita, por decirlo así, una ancianita. A veces ha sucedido muchas veces, de repente ves una ancianita cruzando ahí la luz, va caminando con su carrito. A veces ha visto una persona que de repente se baja, lo ayuda. Eso es la conducta del ser cristiano, del ser humano, el cristiano, el Hijo de Dios. Debe ser nuestra conducta, es ayudar a aquellos cuando está a nuestro alcance, poder hacerlo. Porque nosotros, hermanos, somos luz. Y dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Así, hermano, no podemos escondernos allá afuera, no solo aquí en la iglesia, porque aquí en la iglesia creo que todos nos vamos a identificar como cristianos o como hijos de Dios, pero allá afuera, hermanos, es donde está la necesidad. Así que debemos hacer luz con aquellos que nos rodean, aquellos que están alrededor de nosotros. Amén. Fue la iglesia diferente en su conducta. Amén. Ahora vamos a sacar este punto creo que este punto está bien interesante. Una iglesia viviendo en amor. Vamos a hablar un poquito del amor. Creo que el amor nos habla a todos. ¿Cuántos están enamorados acá? De su pareja. Amén. Todos estamos enamorados, pero más de Cristo también estamos enamorados del Señor. Amén. Estamos enamorados de Cristo. Estamos esperando también la venida de nuestro Señor, que Él un día vendrá por nosotros. Amén.
Así que una iglesia debe tener misericordia no solo con los hermanos, sino también con aquellos que no conocen al Señor. Debemos mostrar amor, debemos mostrar el amor de Cristo, reflejarlo a donde quiera que vayamos. A donde quiera que estemos debemos estar reflejando el amor de Cristo. Y de esta manera dice acá en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así fue llamada en la iglesia, que refleja este amor. Sabe que cuando habla de que Dios, a veces es tan fácil de leerlo, dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Pero no pensamos en el sacrificio que Él hizo, que hizo el Padre de esa manera, que envió a su Hijo unigénito, el único, hermano, a morir por ti, a morir por tus pecados, a morir por mis pecados. Ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, eso no fue nada fácil. Ahora leerlo hoy en día quizás es fácil, pero Él vivió eso, hermano, de tal manera, dice que dio su Hijo. Ese amor que Dios nos dio, eso también debemos reflejar nosotros allá afuera, con nuestros amigos, con aquellos que nos rodean. Con este amor, dice, abandonó todo cuanto tenía nuestro Señor Jesucristo. Él dejó su gloria, Él dejó todo. Él no tenía la necesidad, hermano, de venir en este mundo. Sin embargo, si Él vino a este mundo, abandonó su gloria, dejó todo cuanto tenía, su riqueza, es porque te amaba a ti. Es porque nosotros no teníamos, hermanos, cómo pagar nuestros pecados. Antes éramos quizás, hermanos, ladrones, fornicarios, borrachos. ¿Cuántos somos? Pero ese amor que nos dio nuestro Señor Jesucristo, vio que no teníamos cómo pagar nuestra salvación. Cuando todos nosotros íbamos, hermanos, sin tener derecho a nada y caminar rumbo hacia el infierno, quizás suena un poquito fuerte, pero ahí íbamos nosotros. Pero sin embargo, Cristo miró que necesitábamos salvación, hermanos, y de tal manera hizo ese gran sacrificio. Dio a su Hijo unigénito por ti, para que hoy tuvieras vida, para que hoy tuviéramos esperanza. Y ahora hoy todo aquel que en Él cree, ahora yo no va a ir al infierno, ahora va a ir al reino de Dios, a gozar con Él. Cuando Él venga, Él nos llevará. Por eso cuán importancia debemos permanecernos en amor. Dice acá Efesios, hermano, 4:2-4. Efesios 2:4 dice de esta manera: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que Él nos amó. Así es la misericordia del Señor, es tan rico, hermano. Dice la palabra del Señor que Él es grande en misericordia. Él es lento para la ira, hermano, pero la misericordia del Señor es grande. Tan grande, hermano, que Él metió su mano en el lodo cenagoso donde estábamos, cuando nadie daba nada por ti. Cuando nosotros, a veces se refleja, hermano, nuestra vida. A veces nosotros quizás no podíamos abrazar a alguien allá afuera que huele mal, a una persona que ha pasado semanas, meses ahí tirado allá afuera en el alcohol. Quizás es difícil de darle un abrazo, quizás no lo hacemos, no nos ha tocado, pero quizás no lo hacemos. Pero nuestro Señor ahí metió su mano, sin importar nada. Él metió su mano ahí, hermano, nos sacó del lodo cenagoso. Por eso dice que Él es grande en misericordia, es grande en amor, y así debemos reflejar nosotros. La iglesia debe reflejar ese amor que Cristo dio. La iglesia debe reflejar ese amor y debe vivir como Cristo anduvo, Cristo amó. ¿Cuánto vemos que cuando Cristo amó, vino una mujer que fue sorprendida en adulterio? Dice que lo trajeron al Señor. Señor, porque la ley de Moisés dice que fuera sorprendido en adulterio, dice que debemos tirar a la piedra o matarlo. El Señor dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso fue el amor de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue el gran amor de nuestro Señor, que cuando nadie daba nada por nosotros, Él dio su vida, de tal manera que esta mujer fue perdonada. Fue perdonada esta mujer que fue sorprendida en adulterio. Cristo lo perdonó. No solo lo perdonó, sino que también lo salvó en ese momento. Jeremías
31:3 dice de esta manera: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dice: con amor eterno te he amado. Así dice el Señor a cada uno de ustedes, aquellos quizás tengamos nuevo. Así dice el Señor para ti: con amor eterno te he amado. Con amor eterno nos ama el Señor, hermanos. Así es el amor del Señor, que nos ama tanto. El Señor ama tanto al ser humano. A veces el ser humano no quieren entender o no quiere entender el amor del Señor. Pero es así la misericordia del Señor, hermanos, que es tan grande para cada uno de nosotros. Así que debemos, hermanos, vivir ese amor reflejando en nuestras vidas. Y según acá, primera de Juan 4:20 dice de esta manera: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, él es mentiroso. Cuando yo digo, hermano, a cualquiera de acá, los hermanos, digo: hermano, te amamos en el amor del Señor. Pero si lo digo de palabra, de nada va a servir. Dice la palabra del Señor que me llama mentiroso. Por tanto, cuando digamos, hermanos, Dios está contigo, Dios te puede ayudar, o te amo en el amor del Señor, que sea una palabra sincera, que Dios ponga en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Dice que es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No podemos, hermanos, si no amamos a nuestros hermanos, o si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos decir que amamos a Dios, a cual dice que no hemos visto. Y es verdad, a Dios no hemos visto. Nadie ha visto a Dios. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que amemos a Dios, amemos también a su hermano. El que ama a Dios dice que ame también a su hermano. Amén. Así que, hermano, debemos terminar, y terminamos esta parte de la fe, del amor, hermano, perdón. Dice Corintios, 1 Corintios 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuene, o címbalo que retiene. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Cuán importante es el amor que predicó nuestro Señor Jesucristo. Dice que si de tal manera, si estuviera yo tanta fe, dice que si dijera este monte: trasládate aquí o quítate de aquí, que se vaya. Pero si no tenemos amor, nada somos. Cuán importancia es que permanezcamos en el amor de Cristo. Amén. Ahora vamos a entrar a este punto, hermano. Nuestro tercer punto es como la fe. Una iglesia llena de fe. ¿Cuánto creemos en la fe? El creer acá, el que estar acá, creemos, somos cristianos, ya tenemos ganado, porque nuestra fe es creer en algo que no se ve. Nuestra fe es creer en el Señor, que no lo podemos ver, pero creemos que Él está, que Él es un Dios y que su reino está en el cielo. Dice en Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza, lo que se ve, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la fe, hermanos, de Cristo Jesús. La fe es creer en algo que no podemos ver. Y lo que no vemos, hermanos, es difícil, ¿verdad? La fe, creo que ahí la fe ahí es difícil de decir a alguien: Dios tiene el control de tus problemas. Es difícil de decirle a alguien: Dios te va a sanar. Es difícil. Pero cuando esa persona te dice algo: hermano, tiene el control, Dios tiene el control de tus problemas, Dios tiene el control de tu enfermedad, Dios te va a sanar. Ese hermano está enfocado a esa fe, está viviendo esa fe que el Señor quiere. Por eso cuán importancia que nosotros vivamos en fe, y decirle a que cuando el Señor ponga esa palabra en nuestro corazón, cuando nos diga al Señor: dile a esa persona o dile a mi hijo que está todo bien. Entonces acerquémonos, hermanos, creyendo al Señor, que tengamos fe, creyendo en lo que no se ve. Romanos 10:17: así que la fe es por el oír, y es por el oír la palabra de Dios.
De esa manera va a venir nuestro crecimiento cuando nosotros nos dedicamos tiempo en la lectura de la palabra del Señor. Dios nos va a llenar. Nos va a llenar de conocimiento, hermano, nos va a llenar el Señor. Vamos a conocer cómo es caminar en fe, cómo andar en fe. Dios nos va a enseñar. Por eso cuán importante es cuando nosotros invertimos tiempo en la palabra del Señor. Invertamos tiempos, quizás hermanos 5 o 10 minutos, invertamos tiempo en un capítulo. Tratemos de leer, invertir tiempo en el Señor, porque de esa manera va a venir nuestro conocimiento. Va a venir el Señor y nos va a llenar de conocimientos. Mire lo que dice acá Hebreos 11:16, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, si nosotros no tenemos fe, no podemos agradar al Señor. Ahora, ¿cómo es la fe, hermano? La fe es como me comentaba el hermano pastor el otro día, platicamos. Estamos orando, dice, para una iglesia o un edificio, gracias hermano. Un edificio estamos orando. Eso es la fe. Orar, pedirle al Señor, acercar a Él. Señor, necesitamos esto. No de acuerdo a mi voluntad, sino a tu voluntad. Pero esa es la fe. Esa es la fe de creer en algo que no vemos, hermano. De creer que ese lugar ya está, que el Señor ya lo tiene para nosotros. Cuando Él nos quiere dar, sea su voluntad. Pero ese lugar está ahí. Solo vivamos nosotros creyendo en el Señor. Que recuerde que sin fe dice que es imposible agradar a Dios. Ahora, hermano, nuestro último punto en esta mañana. Nuestro último punto es una iglesia pura y sin mancha. Una iglesia pura y sin mancha, hermano. A esto fue llamada la iglesia del Señor, que debe andar santa, una iglesia pura, hermano. Es necesario que nosotros, la iglesia acá, hermano, nuestro punto dice que es necesario que vivamos nosotros en santidad, porque así lo exige el Señor. Porque es necesario vivir en la santidad. Nosotros, hermanos, ya esperamos la venida del Señor. Estamos esperando a que suenen las trompetas, que el Señor nos lleve. A eso es la perspectiva de la iglesia, esperando que nuestro amado regrese pronto por nosotros. Aún estamos aquí, hermano, en esta tierra, estamos viviendo, pero cuando Cristo toque las trompetas, nos iremos con Él. Entonces, cuán importancia es que nosotros vivamos en santidad. Vivamos en santidad porque todavía hay tiempo y hay esperanza. Efesios 1:4 dice de esta manera: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Así debe andar la iglesia delante del Señor. Debe andar sin manchas, sin arrugas. Debe caminar delante del Señor, porque la obra que estamos haciendo no es nuestra. La obra es del Señor. Si representamos a esta iglesia a los pies del Maestro, si estamos representando a Cristo. Por tanto, debemos también representar la santidad de nuestro Señor. Representemos, hermanos, la santidad de nuestro Señor en esta tierra, porque como digo, Él vendrá. Y dice que su palabra no tiene por tardanza, como algunos la tienen por tardanza, sino que si Cristo no ha regresado, a nosotros no nos ha llevado todavía, es porque Él tiene misericordia de nosotros. Es que nosotros debemos afirmar nuestros pasos, seguir y caminemos conforme a la voluntad de Cristo. Si no tratamos, hermanos, de vivir sin mancha delante del Señor, de nada serviría cumplir con todos los demás puntos que vimos, que es el amor, la pureza. Vimos nuestra conducta. Si no cumplimos con vivir esto, de nada nos serviría, porque esto es un paquete que viene completo, hermano, que debemos cumplir nosotros, y que no lo está demandando, o no lo estoy demandando yo, sino lo está demandando el Señor, que debemos vivir en esta manera. En Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Cuando nosotros estamos esperando aquí en la iglesia, hermanos, que estamos esperando la venida del Señor. Pero esperar la venida del Señor es guardar nuestras vidas cada día, guardarnos para Él, y debemos seguir luchando, buscando la salvación.
De esto se trata la iglesia, buscar la salvación, buscar y esperar la venida del Señor con paciencia, porque Él vendrá, hermanos. Dice acá Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así que creo que la santidad entra un montón de cosas, hermano, que bueno, el pastor va a hablar más de eso, de la santidad aquí de la iglesia. Pero es necesario, hermano, que nosotros vivamos en santidad. Si nosotros no vivimos en santidad, hermano, dice la palabra del Señor que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hice esto, hicimos milagros, hablamos don de lengua, hicimos cuantas cosas. Pero si no estamos viviendo en santidad, ¿cómo responde el Señor? Dice que apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, cuán importancia es, hermano, que nosotros marquemos la diferencia en esta ciudad. Una iglesia, hermano, joven, una iglesia que va creciendo, debe marcar la diferencia aquí en este lugar, de tal manera que puedan hablar: oye, ¿de dónde pertenece? Yo pertenezco a la iglesia a los pies del Maestro, con orgullo, hermano. Que la gente diga: ah, es una iglesia que está viviendo, es una iglesia diferente a los demás, es una iglesia que está marcando diferencia, es una iglesia que está viviendo en santidad. Que hable todo esto de la iglesia de Cristo, hermano. A que no digan: ah, una iglesia, no, hombre, esa iglesia no está viviendo nada de santidad, no está viviendo en pureza, no está haciendo la voluntad del Señor. Sino que diga lo contrario, hermano: me gustaría ir a esa iglesia a visitarlo, y que haya ese amor, hermano, dentro de nosotros como hijos de Dios. Y más que todo, hermano, esperando la venida del Señor, porque Él vendrá. Quizás cuesta luchar, hermano, la vida de santidad que debamos llevar. Quizás cuesta permanecernos, hermano, pero esto requiere en el Señor. Así que vivamos puros, hermanos, vivamos sin mancha, y ninguno desprecie a cada uno de nosotros. Dice que, como la carta acá que dijo acá Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud. Así que como iglesia, nadie tenga en poco la iglesia del Señor. Todos estos puntos que hemos hablado, hermanos, sino que debemos ser diferente en palabra, en conducta, en amor, en pureza. Esto debemos vivirlo, y esta es la palabra del Señor que ha puesto en mi corazón para compartirlo con ustedes esta mañana. Así que, hermano, termino en esta tarde diciéndole que sigamos adelante, luchemos, busquemos al Señor, porque su palabra dice que mientras pueda ser hallado, debemos buscarlo. Busquemos al Señor mientras que Él está cercano. Él tiene las puertas abiertas para que nosotros nos acercamos a Él y busquemos su rostro. Y estás en un mejor lugar, estás en la iglesia del Señor, la casa de Cristo, estás en el mejor lugar. Así que los invito a ponerse de pie. Pongámonos de pie, hermanos. Y gracias, hermanos. Esto fue la palabra del Señor para ustedes, hermanos. Esperamos que podamos ponerlo en práctica. Debemos vivir haciendo la voluntad del Señor y vivir agradando a Él, porque no estamos agradando al ser humano, sino que agradamos al Señor.